buenas tardes. Radio Escucha de Radio Latina, la poderosa 990, estamos nuevamente en el programa Estrategiados. Estoy aquí con mi amigo Fernando Obregón, productor además del programa. Primera cosa para comentar, ya sé que no debo tocar el micrófono, me han dicho, pero bueno. Primera cosa para comentar, el día de hoy hay una marcha a las 5 de la tarde. Están, a ver, acá tengo el mensaje, están solicitando que se vayan todos, ¿no? Acá está, dice que se vayan todos por elecciones generales, nueva constitución para una nueva república, 6 p.m. y están convocando desde diferentes organizaciones. Me han llegado por lo menos 3 o 4 mensajes y convocando también el presidente de la República, ¿no? Ayer dijo, mañana va a haber una marcha y es legítima y tienen todo el derecho. Uno de los convocantes debió haber firmado el pronunciamiento. Yeah. Pero Jorge, mira, ¿sí? Tus audífonos están allá. A ver. Sí, eso. Listo. A ver. Bueno, buenas tardes a nuestros oyentes, ¿no? Pero Jorge, ahí había algo que comentar y que es necesario, ¿no? No sé si tú sabrás que ese eslogan, ¿no? Que se vayan todos, fue un eslogan acuñado en Argentina. Sí, correcto. Claro, fue el eslogan con el que asusaron, ¿no?, a la población, ¿no? Y generaron vandalismo para sacar a De la Rúa. Sacaron a De la Rúa y generaron tal caos que durante 13 días hubieron 5 presidentes en Argentina, ¿te acuerdas? Claro, porque tenían que irse todos. Tenían que irse todos. Hasta que llegó Kirchner y se quedó. Así es, llegó Kirchner y se quedó, ¿no? Ese es el tema de la Rúa ahí, ¿no? Que bueno, y simplemente que se vayan fue por una serie de medidas económicas para evitar, ¿no?, la quiebra argentina. Fue la época que hicieron el corralito, no sé si te acuerdas, ¿no? Sí, y se quedaron con los ahorros de los argentinos, ¿no? Los bancos, para no quebrar, se quedaron con los ahorros de los argentinos. Hasta que se acopla el audio. Y ahora sí dice que no se va a acoplar. Muy bien. Así es. Decíamos, están convocando ya la marcha que se vayan todos. Que se vayan todos quiere decir que se vaya el presidente, que se vayan los congresistas, que se vaya la vicepresidenta, que no quiere irse también, ella ha dicho que no se va a ir, pero bueno, que se vayan todos implica elecciones generales y convocar. Ajá. Dentro de esta marcha, que es muy amplia, hay un sector de la izquierda que además quiere convocar a una nueva constitución. Entonces supongo que se vayan todos elecciones generales, supongo que deben ser elecciones para una asamblea constituyente, porque es el órgano que debería constituir precisamente, ¿no es cierto?, las normas del Estado. Entonces, ¿qué implica eso cuando el presidente dice el día anterior: hemos establecido una agenda con el Congreso para convocar donde debe priorizarse el adelanto de elecciones, pero el día de mañana hay una marcha para que se vayan todos, ¿eh? O sea, seguimos, y ayer me olvidé de comentarlo, pero seguimos, el señor Pedro Loechea también, al que tengo mucho respeto, pero también creo que quiere vernos la cara de tontos, ¿no? Dice, me he reunido con el presidente, ¿y a qué acuerdo han llegado? A que tenemos 2 agendas. Ajá. Y que vamos a discutir 2 agendas. O sea, cada uno sigue en su intransigencia, quiere decir. O sea, lo que debe haber dicho es: no estamos de acuerdo. Simplemente no estamos de acuerdo. La respuesta de eso que no dijo Pedro Loechea, no nos hemos puesto de acuerdo, es precisamente el discurso de ayer del presidente, ¿no? Ahora que hable la calle, ¿no? Entonces, ¿qué crees que va a suceder el día de hoy? Porque acuérdate que sí es posible a través de la calle sacar gente de presidencia, lo que le sucedió a Fujimori, ¿no? Fujimori empezó su caída con la famosa marcha de los
de los cuatro suyos. ¿Crees que pueda suceder eso hoy día en la tarde? ¿Va a tener convocatoria? ¿No va a tener convocatoria? A ver, es tan incierto como la política peruana actualmente. ¿Por qué? A ver, vamos por partes, ¿no? Primero, ¿no? En las últimas 2 semanas han habido 2 marchas convocadas, una de apoyo a los fiscales, ¿no? Con menos de 10 personas. Otra marcha, ¿no? Contra el CONFIEP, ¿no? No más de 50 personas, ¿no? Entonces, parece que lo que se está arraigando en la población es, salga o no salga igual, es perder mi tiempo. Pareciera eso, ¿no? Pero hoy día hay que ver, ¿no? La convocatoria que pueden tener, ¿no? Pero también hubo hace 3 semanas, 4 semanas, una marcha, ¿no? Promovida por el pastor Linares, creo, ¿no? Que tuvo como 6.000 personas y ni siquiera un clip en un medio, ¿no? Donde también, ¿no? Pedían, ¿no? Que pedían la renuncia del presidente, ¿no? Claro, el tema del pastor José Linares es que él tiene ya muy segmentado su público, ¿no? Tiene un público, ¿no? Que en su mejor momento, en su mejor manifestación fue la famosa marcha del 1.000.000 de personas, ¿no? Con este tema de la ideología de género enseñándose en la escuela y este movimiento con mis hijos no te metas. Pero mira, para ponerlo en perspectivas, convocas 1.000.000 para este tema, el mismo pastor convoca solamente 6.000 personas cuando está llamando a luchar contra la corrupción. O sea, que parece que no se calienta la calle. Así es. El otro tema también es que ojo, no estoy diciendo debe calentarse la calle, la insurgencia, la venta, estoy haciendo el análisis de los actores solamente, simplemente. Claro. Sigo sintiendo de que la gente no está tan interesada en el asunto, ¿no es cierto? Y puedo dar atreverme a dar una opinión sobre eso, ¿no? O sea, y me considero yo dentro de ese grupo. Creo que somos la mayoría que no entendemos esta diferencia de que se adelanten 6 meses las elecciones. 6 meses, ni siquiera un año. O sea, ¿qué efecto positivo va a tener en nuestras vidas diarias que las elecciones sean 6 meses antes de lo que debe ser? O sea, me parece todavía no está claro, ¿no? O sea, podemos consentir o disentir de que, ¿cómo se llama?, de que efectivamente este es el peor congreso que ha habido en la historia y siempre decimos no puede haber peores y siempre nos sorprende, ¿no? Nos sorprendemos nosotros mismos, pero ¿eso se va a cambiar con 6 meses de adelanto? No creo, pero también, ya que mencionas lo que es el peor congreso de la que hemos tenido, no debemos olvidarnos que el congreso presidido por Henry Pease tuvo menos aprobación que el actual. Tuvo un dígito, ¿no? Tuvo un dígito de aprobación. Ahora, nuestro país es el país de las sorpresas, pues. Sucede, y no solo eso, sucede hasta lo más inesperado. A ver. Como esta llamada, una llamada en nuestros radioescuchas. Adelante, buenas tardes. ¿Cómo está, amigo? Buenas tardes, en Los Olivos, Gabriel. Mira, le cuento una anécdota, más que anécdota, es una realidad. Una cantante vernacular lo contaba, que fue jefe de mesa de Ollanta en la segunda vuelta, cuando Ollanta participa con la señora Keiko Fujimori, en Los Olivos. Y la señora cuenta que ella se quedaba conmovida como la señora Keiko Fujimori arrasaba en todos Los Olivos, en cada mesa, en cada colegio. Prácticamente el voto del fujimorismo en Los Olivos, que es clase media, no solamente hablamos de Los Olivos pobres, porque hay un sector pujante que ha levantado Los Olivos, apoyaba a Keiko Fujimori. Prácticamente en provincias es igual. Mire, yo le cuento un detalle, yo vivo por acá, por Pro, y cerca de Pro está la invasión más grande de Latinoamérica. Es una invasión espectacular. Fujimori les dio agua, desagüe, les dio... Keiko Fujimori se llama la... Sí. La invasión. Se llama Los Olivos de Pro, la invasión. Sí, ya. Sí, y esa gente, así uno vaya, y ideológica, filosófica, doctrinal, con videos, decía que Fujimori fue un delincuente, esa gente no va a creer. Esa gente está agradecida al fujimorismo. Son propietarios gracias a Fujimori. Claro, estos señores que están marchando
son las ONGs, las universidades, la gente que está ideologizada de alguna manera con la finalidad de que la caviarada pues siga mamando del Estado. Un abrazo, gracias. Gracias. Obviamente no ocultó sus simpatías. Pero está bien. La idea de este programa no es tener un sesgo, ¿no? Sino todo lo contrario. El tema de la marcha de hoy también representa un sector de la población. Lo que queríamos saber era cuánto de la población se siente representada en esa marcha, ¿no? Por lo menos ya en nuestras llamadas vamos viendo que hay mucha gente que no se siente representada por los convocantes a la marcha. Otra llamada telefónica, por favor, buenas tardes. Buenas tardes, mi estimado. Adelante, ¿tu nombre es? Miguel de los Olivos, estimado. Ya, muchas gracias, te escucho, adelante. Primeramente habla un provinciano, radica en Lima, la capital más de 20 años, y sé cómo se mueve parte de la sierra y la 6. Lo escuchamos, adelante. Gracias, muy amable, porque me da mucha pena, pues, oyentes de caramba favoreciendo al fujimorismo. El fujimorismo es prácticamente, no tiene ideología, no tiene ni filosofía, simplemente es no lo quiero mencionar, porque ya en Radio Comunicación le hemos mencionado cuántas veces que eso es un grupo de, bueno, el fujimorismo, mi estimado, cuando aplica el modelo neoliberal y hace esa constitución del año 93, porque hay que tener en cuenta, nosotros tenemos una constitución del año 79, tenía 307 artículos. El Fujimori da un golpe y da una constitución a favor de ellos, a favor del grupo Poder Económico. Entonces tiene 207 artículos, ¿no? Y esto ha sido, estimado, que todo el Perú está vendido. Soy de Ancas, estimado. Allá en la izquierda de las comunidades están vendidos. En las comunidades están perdiendo sus territorios, están perdiendo, como se llama, sus lagunas, sus aguas. Hoy en día son de los grupos Poder Económico. Eso es cierto, nadie me va a ver que eso es falso o es un chamullo. No es así, señores. Hay que tener mucho cuidado cuando la gente opina, pues, favoreciendo a estos, discúlpame, estos fujiapristas que absolutamente no han hecho nada por el pueblo. Mira lo que está sucediendo, como se llama, en el Valle de Tambo, mira, allá la gente se dedica a la agricultura, a la ganadería, a la fruticultura. Allá la gente genera miles de trabajos directa e indirectamente. La minería, ¿qué es lo que genera? Mira, desastre, contaminación, mafia, robo, corrupción. Eso es lo que trae. Bueno, está bien que haya minería, pero correr las caras, con transparencias, pero no pues de esa manera contaminando. Mira Cajamarca, productora cuarto en el mundo de oro, como está pobreza. Mira en Huancavica, en Ancas, estimado, la gente está sobreviviendo. ¿Quiénes se llevan los recursos naturales? Son los que están, los grupos Poder Económico y los fujiapristas que siempre están sacando leyes o decretos a favor de ellos, de lo grande, ¿no? Y el pueblo sobrevive. Entonces acá no se trata que ser callada. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con la marcha del día de hoy? ¿Que se vayan todos? Estimado, que se vayan todos. Yo voy a estar en la marcha, estimado. A mí nadie me paga, tengo convicción, amo mi patria, amo mi nación. ¿Qué será mañana más tarde de mis hijos? ¿Qué Perú, qué país lo va a dejar? Si todo está corrupto, si todo prácticamente estamos chilenizados, estamos chilenizados. Entonces no somos de nada, estimado. Acá se recuperar nuestra soberanía. Dígame, usando las palabras del radio oyente anterior, ¿usted es militante de algún partido? ¿Se siente caviar? ¿Tiene un alma caviar? ¿O simplemente como un patriota, un nacionalista va a participar de la marcha? Soy patriota nacionalista, mi estimado, amo mi Perú. Nosotros venimos del imperio capuanduciano, nuestros antepasados que nos dejaron ese legado, esa enseñanza, esa sabiduría, hoy día se ha perdido. Y vivimos en un modelo pues prácticamente 28 años donde los grandes han enriquecido y donde los corruptos nos gobiernan. Y eso no es estable, no tiene perdón de Dios, estimado. Lo que pasa es cómo es posible que hay que defender a estos grupos. Y este señor tampoco no sabe del plan Tanaka. El plan Tanaka pues hay mucha información al respecto. Caramba, hay mucha información al respecto, que esas cositas hay que tratar de informar, leerla. Acá no se trata que siendo de rojo, simplemente yo soy peruano, patriota, amo mi... Muchas gracias por su participación. Muy amable. Muy amable. Comentarios. Yo empiezo diciendo lo siguiente.
Es cierto lo que dice, la Constitución del 79 fue sustituida por la Constitución del 83, para eso dio el golpe de Estado Fujimori, y lo que dice el señor, le ha recortado más de 100 artículos, ¿no? Porque antes tenía 300 y tantos, ahora tiene 217. Muy bien. Pero hay algo que se olvidó mencionar y que yo iba a decir. Es una cosa que yo soy abogado y también enseño, ¿no? Una de las cosas que enseño es la única constitución en el mundo que le cortaron la parte de los principios. O sea, toda ley, toda norma se basa en 7, 10, 15, 20 principios tiene que tener adelante, ¿no? La libertad, la igualdad. La Revolución Francesa son 3, ¿no? Ya, si tú revisas la Constitución peruana, no tiene esa parte de principios. De frente tiene articulado, cuerpo de norma, pero no tiene ningún principio. Entonces yo siempre digo, con gran pesar, la Constitución peruana es la única del mundo que es una Constitución sin principios. ¿Tú te imaginas a una persona sin principios, Fernando? No, no me imagino. Toda persona para salir a su calle tiene que tener principios. Algo tiene que tener, ¿no? Tiene que tener sus convicciones también, ¿no? Tiene que partir de algo, ¿no? Hasta los Boy Scouts tienen sus principios, ¿no? Dios, Claro, patria y familia, ¿no? Todo el mundo tiene que tener principios. Así es. Aldo, ¿qué nos opinas? ¿Tú conoces otra constitución que no tiene principios? Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Aldo. Y a los amigos oyentes el día de hoy. Creí llegar un poco comentando el tema de la marcha también. Sí. Eso es lo que estaban conversando Así el día es. de hoy. Y bueno, y ¿cómo se relacionaba esto con el tema de la Constitución? No, porque llamó un radioescucha ahorita a decirnos de que el problema empezaba desde la Constitución de 1993 de Fujimori, que es el origen de todos los males. Y señalaba porque dice de que la Constitución del 79 tenía más de 300 artículos, la del 93, 200, le han quitado 100 artículos a la Constitución. Entonces yo decía el comentario, no solamente le han quitado artículos, lo peor de todo es que le han quitado los principios, ¿no? Entonces, ese era el comentario. Creo que, bueno, ustedes deben conocer a este gran filósofo de la política. Un paréntesis que está... Hay una llamada. Una llamada telefónica, Sí, a sí. Buenas tardes. Amigo, buenas tardes, se me cortó la llamada. Mire, le tomo un ejemplo. Luxemburgo es un país, es un ducado pequeño, que no tiene minería, no tiene agricultura, creo que el agua la importa en otro país, pero el ingreso per cápita en Luxemburgo es aproximadamente $60,000. Yo le pregunto al economista de Ancena, estos economistas gurús de la economía, ¿qué sería si el Perú no tendría minería, si por primera vez en la historia republicana en el año 2005 el precio del oro se elevó estratosféricamente? El Perú, ¿cómo estaríamos, amigo? Exportando niños, vendiendo seres humanos. Tenemos una agricultura, una minería, pero como no ha habido una diversificación tecnológica, vamos a seguir pues como hace 200 años en esa cuaquicentenaria vida republicana y colonial. Y en segundo lugar, yo me pongo en el lado ecléptico, o sea, en el centro. Yo siempre he dicho que la familia se tiene que respetar al niño, a la madre, pero cuando se quiere trastocar con ideologías, con posiciones, o sea, son dos bandos y yo no voy a pertenecer nunca a ningún bando, porque todos los bandos son extremistas. Tienen sus intereses. Todo el Perú. Y para terminar, yo sí voy a ir a la marcha, pero ojalá pues que haya respeto a las personas que no como ellos. Un abrazo, gracias. Gracias. Bueno, qué interesante esta situación. La verdad, se pone interesante el escenario, ¿no? Al final, un poco en broma, yo decía, bueno, pues, ¿qué tanta marcha, no? Al final hoy día juega Perú, ¿no? Y finalmente eso es lo más importante y la gente va a estar ahí, la mayor parte de la gente seguramente va a estar pegada a la televisión. Pero bueno, tomando este tema de ha habido dos llamadas, me parece, distintas. En este sentido, de todas maneras se ha provocado un interés todo este asunto que ha habido el día de ayer en el Congreso. Me imagino que ha estado relacionado un poco con la respuesta del presidente ante la idea de fiscalizar desde la función fiscalizadora que cumple el Congreso, valga la redundancia, el tema de cómo se elaboró y se tomó la decisión para aprobar el mensaje presidencial. Al final de cuentas, nos guste o no, es cierto que esa función le compete al Poder Legislativo. Incluso yo escuché a García Toma
que en realidad habían ciertas sospechas de que el mensaje se aprobó en una fecha y luego se firmó en otra. Entonces eso iba a meritar en un parlamento adverso en el otro congreso que se viene. Si Vizcarra encuentra un parlamento adverso, él y todos los ministros estaban sujetos a acusación constitucional. Entonces, el tema, es cierto, les compete a ellos, pero hay un escenario en el que se crea que todo esto es una especie de juego del gato y el ratón, y al final no es una cuestión de principios, como estábamos hablando, sino es una cuestión de táctica, ¿no? De juego. Yo cómo te respondo, ¿no? Entonces, frente a eso, el presidente agarra y responde, bueno, precisamente por actos como ese, que son fiscalizadores, se han ganado el derecho a que se cierre el Congreso, ¿no? Esa es la idea. Entonces, yo lo que quería comentar es que yo recordaba, ¿no? Una película que de repente tú debes haber visto, no sé si ustedes vieron, una película del año 39, que se llama El señor Smith va a Washington, o en español Caballero sin espada, que es con el escritor James Stewart. ¿De qué trata la película? La película trata de que fallece un parlamentario, un congresista, y tiene que ser reemplazado. Pero en el sistema norteamericano, el jefe del condado, digamos, el jefe es el que debe reemplazar o debe tomar la decisión a quién se reemplaza. Entonces, al final de cuentas hay un juego de intereses porque hay un poder económico que ha puesto a los políticos ahí de turno. Y entonces presiona para que se ponga un nuevo candidato de él. Finalmente, el gobernador del estado toma una decisión, digamos, inadecuada para un conjunto de juegos de intereses, porque pone a un tipo sano, alguien que no está conectado a la política y que llega finalmente al Congreso a intentar imponer, digamos, o proponer una serie de normas que afectaban a los poderes económicos locales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como este político se vuelve adverso a esos intereses locales económicos, este empresario, particularmente hay un empresario muy identificado que está vinculado al tema del petróleo en la zona, que además controla los medios de comunicación, ¿qué hace? Comienza a organizar y a promover marchas. Es decir que en la política norteamericana y en todas las políticas siempre han habido este tipo de actividades vinculadas a intereses particulares promovidos con recursos económicos, lo cual no quita que haya cierto sector que ingenuamente o que con razón o con motivación participa en este tipo de actividades. Pero lo que yo estoy tratando de ver es el otro lado, ¿no? El hecho es de que ninguna marcha, y mucho menos las marchas masivas, se organizan sin dinero. Mientras más grande es una marcha, más recursos y gastos logísticos se organizan. Ustedes que han estado metidos en la política universitaria sobre todo, y bueno, en la política también en general, Jorge, no es cierto que hay esta parte también operativa, ¿no? Hay una concertación de intereses, sin duda. A ver, yo creo definitivamente que toda movilización tiene que tener su logística y tiene sus costos. Lo que no considero es que todo sea así. ¿De Palacio se está financiando el tema? Sí, no necesariamente. Sí. O sea, lo que no estaría bien es usar recursos del Estado para eso, ¿no? Una llamada telefónica. Buenas tardes. Buenas. Sí, adelante, buenas tardes. Sí, le escuchaba con atención decir que sí, pues en las movilizaciones probablemente, no, para ustedes muy seguro que hay intereses y alguien está solventando esto. Pero yo estoy absolutamente segura que programas como este también es solventado. Gracias. Sí, claro, el programa a la hora se alquila y se paga, o sea, eso no es lo bueno y lo bonito de esto es que no es con dinero del Estado. Creo que hay una confusión en la señora, ¿no? Particularmente yo voy a ir a la marcha. No hay una posición concertada entre las 3, las 4, cuando viene aquí ha pasado el abogado del señor Antauro, ha pasado el señor Villestein, ha pasado... Estamos divididos, ¿no? Sí, tú vas a ir a la marcha, yo no voy a ir, ¿no? Entonces, yo tampoco está decidiendo, ¿no? Entonces, por eso le digo. No hay acá una opinión concertada, ni mucho menos. El problema para mí es la intolerancia, porque han llamado señores a favor de la marcha, han llamado señores en contra de la marcha. A ver, la siguiente llamada, ¿qué resulta? Por si acaso no está concertada la llamada. Adelante, buenas tardes. Adelante, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, señor. Juan Montero le saluda.
Yo soy promotor del Frente Patriótico Nacional. Muy buenas tardes. ¿Ah? Muy buenas tardes, le digo, adelante, lo escuchan acá los... Dígame. ¿Qué pasó? Se cortó la llamada. Ojalá que pueda volver a entrar el compatriota. Sonaba interesante. Ahí está, a ver la llamada, de repente están recuperando ahí la llamada, ¿no? A ver. Bueno, tú... Adelante con la llamada, por favor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, se cortó, adelante, buenas tardes. Les estoy indicando y Juan Montoya le saluda. Mucho gusto. Promotor del Frente Patriótico Nacional. Adelante, los micrófonos abiertos para usted. Es un colectivo, nuestro colectivo que se llama Frente Patriótico Nacional. Todos los días de lunes a sábados realizamos la Asamblea Popular Unitaria denominada Manatí, muy al pie del monumento de la Plaza San Martín. Desde el primer momento que juramentó Kuczynski como presidente de la República, nosotros sacamos el primer punto de nuestra plataforma de lucha al cierre del Congreso de la República. Y le dijimos al señor Kuczynski que cierre el Congreso, o el Congreso lo va a vacar al señor Kuczynski. Dicho y hecho, lo vacaron. Ahora, cuando juramenta el señor Vizcarra, le dijimos, señor Vizcarra, cierre el Congreso de la República, de lo contrario lo van a vacar. En cualquier momento lo vaca el señor cierre el Congreso de la República. Ahora, después de más de 3 años ya, todo el mundo se ha subido a la movilización, se ha subido a la plataforma de lucha que nosotros levantamos del cierre del Congreso de la República, la CGTP, todos los colectivos, las ONG, están expresando nuestra lucha y de rodillas nos están llevando donde el señor Vizcarra. Lo que no vamos a permitir jamás es que se quede el señor Vizcarra. Nosotros al grito de guerra, que se vayan todos, vamos a salir a la Plaza San Martín. Una consulta. Vamos a tirar. Compatriota, una consulta. Vamos a tirar. ¿Este es el Frente Patriótico Peruano que impulsa la candidatura del mayor Antauro Mara? No. El Frente Patriótico es del mayor Antauro. ¿Y ustedes son? Somos el Frente Patriótico Nacional. Tiene registros públicos y estamos reconocidos en registros públicos. Ya, correcto. Quedado clara la diferencia. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver. ¿Quieren opinar acá? Sí, una de las cosas que también nos estamos olvidando es que en los últimos 7 días, el apoyo, al adelanto de elecciones ha perdido casi 14%. ¿Y por qué ha perdido también 14%? Porque la población se comienza a dar cuenta también de otra cosa. Por 6 meses, este adelanto de elecciones solo 6 meses. ¿Qué ganamos? ¿Qué solucionamos con 6 meses? Más bien es un gasto innecesario que va a haber. Mira, la verdad es que justamente ese es el problema. Yo participaría en la marcha si la marcha es para que se vayan todos, pero el tema es que da la impresión de que esta marcha es en apoyo a una probable vacancia del presidente Vizcarra. Entonces el antifujimorismo o el sector interesado de la izquierda quiere ganar agua para su molino, porque en realidad no se trata aquí de optar entre el Ejecutivo y el Legislativo, aquí se trata de optar por el Perú, y en ese sentido ninguno de los dos está dando la talla. Está claro que ya lo hemos hablado y lo hemos sostenido en este programa, que el problema de Tía María ni el problema del Ministerio de Salud con las incubadoras como un elemento central son distractivos, pues son problemas reales también que afectan a miles o a millones de personas. Entonces, aquí el tema es, si la marcha es, para que se vaya al Congreso está muy bien, pero no para que se quede Vizcarra. En eso yo estoy muy de acuerdo con este último señor que ha participado, que es el Frente Patriótico Nacional. Entonces, aquí lo que a mí me incomoda y me fastidia es que se da la impresión de victimizar al Ejecutivo, en una situación en la que evidentemente me parece que es inadecuado esta presentación de el análisis del mensaje, porque tampoco es una cosa que se pueda efectuar en forma inmediata, ¿no es cierto? Tendría que haber todo el tema de los votos que se van a conseguir para una acusación constitucional, de probarse que efectivamente se firmó el mensaje presidencial en una fecha distinta a la decisión. Perdón,
creo que hace una hora Yanet Sánchez ha retirado ya esa propuesta. Sí, la ha retirado. La ha retirado. ¿No? Pero igual, ya se generó la sensación y ya se generó el efecto. Y es más, la respuesta inmediata del presidente ha sido, bueno, precisamente ahí está, pues ese es el ejemplo y ese es el dato básico, ¿no? Entonces, hay un sector de gente que efectivamente no puede ver ni en pintura a todo lo que se asocia al fujimorismo y entonces inmediatamente reacciona de manera visceral y emocional. Y lo contrario también del lado de los fujimoristas, ¿ah? O sea... Por eso estoy diciendo que esto está mal planteado. Cuando estaba acá, por ejemplo, el Paseo Linares, pues, o sea... Claro. Es un poco, los caviares y Satanás tienen el mismo color, ¿no? Es rojo. O sea, todo lo rojo que se cruza por su vista no lo puedes mencionar. No, la intención de nosotros, o por lo menos de quien conduce el programa, que soy yo, es más bien tratar de buscar puntos de encuentro y conciliación, permitir la crítica. O sea, la crítica no hace daño a nadie, porque de repente estamos haciendo cosas mal y alguien nos tiene que hacer caer en cuenta. El problema es, creo que la mayoría de la población, y por eso se decía, y me incluyo ahí, es que queremos certezas, esperamos certezas de algún lado, ¿no es cierto? Y no es que en el Perú la finta es parte del deporte nacional, ¿no? Somos finteros, ¿no? Te cierro, te vaco, etcétera, y estamos en eso hace más de 2 meses, ¿no? De 28 de julio, 28 de agosto, y ya vamos para el 28 de septiembre, ¿no? Hay un dato que quería compartir, ¿no? Ya que Aldo mencionó lo de la falta de incubadoras, ¿no? No solo es la falta de incubadoras, ¿no? También es la falta de personal, ¿no? Y la falta también de control prenatal. Pero hay algo que... Pero eso sí sería injusto decir que es de este año de gobierno, eso es... En este año no se ha resuelto, digamos. Claro. No se ha propuesto una política más pero no es eficiente o eficaz. No se ha originado este año. No se ha originado, pero que los hospitales no funcionen también, sí es responsabilidad de la gestión actual. Pero el tema no es solo ese, ¿no? El tema es que estos 1.817 niños que han fallecido, ¿no? También durante el proceso han fallecido 107 mujeres. Cifra casi igual que la cantidad de feminicidios que se han registrado hasta septiembre, ¿no? Que son 116, ¿no? Ojalá pues que hoy día también en la marcha, ¿no? Sí, pero creo, ni una más también salgan ahí, ni una más, de una mujer más que se muera por falta de atención médica, ¿no? Correcto. Eso es lo que deseamos todos cuando entramos a la política y decimos queremos mejorar el Perú, o sea, pero ayer, por ejemplo, comentaba Sinesio López que más niños murieron durante el gobierno de Alan García, ¿no? Entonces, si entramos a esta guerra de las estadísticas, quién mató más, quién mató menos, quién hizo menos hospitales, quién hizo más, como hizo Treyes, me parece de mal gusto en términos de política, ¿no? Y estoy criticando las dos posiciones, de los dos lados. O sea, Sinesio López es un conocido sociólogo de izquierda, ¿no es cierto? Y ahora indicarle todos los muertos a ¿cómo se llama? A Vizcarra, ¿no? O sea, hay temas que son endémicos en el Perú, o sea, hay temas que vienen de mucho tiempo atrás y hay que solucionarlo. El juicio, yo no sería tan directo sobre estas muertes a Vizcarra, sino ¿en qué momento te pones a gobernar? O sea... Claro, gobernar es, por ejemplo, solucionar los problemas del sur. Hay el friaje, por ejemplo. También, ¿no? O sea, el friaje sí tienes que resolver cosas en concreto ya. Yo creo que no hay nada más inhumano que morir de frío. Inclusive en Dante, que nos describe el infierno, el peor de los infiernos es el infierno helado, ¿no? Es la soledad, por eso se habla de un frío infernal, ¿no? Es la soledad. Pero se soluciona este tema solamente con dos cosas: repartiendo abrigo y antibióticos. Tan mal estamos como Estado que ni siquiera ese tema lo podemos solucionar. Y se mueren además los animalitos, y en el caso de Humala fue peor, porque compraron una gran cantidad de ganado para reemplazar a la gente y se murieron en los almacenes de hambre, porque habían hecho el proceso de la compra de animales, pero no habían hecho el proceso de la compra de los alimentos. Y los animales se murieron de hambre, ni siquiera llegaron a morirse de frío. O sea, otra llamada telefónica, por favor.
La línea caliente hoy día. Aló, buenas. Sí, buenas tardes. Muy bien. Su nombre, por favor, lo escuchamos. Disculpe, sí, un minutito nomás, por favor, disculpe que abuse de su confianza, pero me olvidaba una cosa muy importante y a través de su programa, a través de ustedes, señores periodistas, con todo respeto ante el gobierno, ojalá que esta grabación, este programa que está usted transmitiendo la Ley de Seguridad del Estado al presidente de la República, nosotros, el Frente Patriótico Nacional, exigimos conjuntamente con el pueblo que Martín Vizcarra inmediatamente declare un estado de emergencia en el Ministerio de Salud. No es posible, señor, que en la seguridad social, usted cuando va a sacar licencia para especialidades, le den para 9 meses, señor, para dentro de 9 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, recién les están dando cita a los asegurados. Por eso, señor, disculpe que abuse de desconfianza, exigimos al pueblo que Martín Vizcarra declare el Ministerio de Salud. No fuera posible también la Amazonía, señor. Gracias. Justamente yo a propósito de... Muchas gracias a nuestro radio escucha. Justamente a propósito de lo que el oyente ha comentado, y esto tampoco justamente no es responsabilidad del gobierno de Vizcarra, es esta suerte de inexistencia de aparatos importantes como por ejemplo los que toman las tomografías, los que hacen las ecografías, y hay mafias internas en los hospitales que derivan a las personas, ¿no es cierto?, a empresas privadas para que hagan el trabajo por fuera. Esto obviamente no se ha originado en el gobierno de Vizcarra, pero si se habla de combatir la corrupción, esa es la corrupción que se necesita combatir para que sea más eficiente la salud en un país como el nuestro, que tiene 3 décadas de crecimiento económico y que no puede tener esos niveles que tiene ahora de crecimiento de la anemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo yo de que la idea central es afinar, ¿no?, la puntería, ¿no?, sobre los problemas básicos que tiene el país, en paralelo con el tema de las reformas políticas, en paralelo con la lucha contra la corrupción. Una lucha o un objetivo no puede ser más trascendente que otro, porque no se puede dejar de gobernar, como decía. A ver, Aldo, la semana pasada que conversábamos te comentaba, ¿no?, que el mayor problema que tenemos, ¿no?, en la corrupción está donde está el dinero. ¿Dónde está el dinero? En los entes ejecutores, en el ejecutivo, en los gobiernos regionales, en los gobiernos municipales. Ahí es donde está el dinero. ¿Y qué es lo que pasa, no? Simplemente existe hasta la microcorrupción, donde agarran, te sacan, como comentaba la otra vez, te sacan 10 órdenes en un día de 30.000, ¿no?, para no ir a una licitación y saltarlo con garrocha, ¿no?, y te dan un producto de mala calidad. Hay otras cosas que, por ejemplo, leía hoy día en el periódico, ¿no?, que el Hospital Loaiza, uno de los más importantes acá de Lima, no tiene un tomógrafo activo. Otra llamada. A ver. Buenas tardes. ¿Aló? Aló, sí, le escucho. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias. Sí, con respecto a sus comentarios, en cuanto a la corrupción, esta corrupción generalizada viene con el sistema que se impone con unas leyes abusivas. Verdaderamente, no ves este gobierno, es corrupción desde hace muchas décadas. Así es. ¿Aló? Así es, sí, lo escuchamos, adelante. Sí, desde la revolución de Velasco que dio el golpe, lo dio con justa razón. Había negociado con el petróleo y luego estatizó las empresas que son estratégicas para un país. Y poner todo ese ingreso en la educación, en la salud. Lo mismo hizo Odría, que hizo ese hospital Revalriati, que es el único que existe hasta hoy en día, y han pasado cuantísimas décadas. Entonces no es que se le culpe al presidente actual, desde luego que él tiene la solución en las manos. La solución es que declare una constituyente y cierre ese Congreso corrupto, porque ese Congreso con esas leyes de esa Constitución del 93 que lo han hecho Montesinos
preparado por la CIA para derrocar a Velasco, que debió ser fusilado, pero le salvaron la vida y lo utilizó en su gobierno corrupto, criminal, Fujimori. Y esas leyes hacen que toda esta gente tenga el poder, por lo tanto esa gente tiene que salir del gobierno, del aparato estatal. Con nuevas leyes hay una reingeniería en todo el aparato estatal, con la informática, la alta tecnología, todo es más rápido y no en tratamiento. En cuanto a salud, la prevención, que es lo principal. Si la gente previene su salud, no habría tantos enfermos, y esos médicos tienen que hacer otra cosa, sino están utilizando los recursos del Estado para su negocio, como lo es en todo el aparato estatal de apresa fujimorista. Basta ya hoy día que hacer movimientos contundentes de millones para cerrar ese Congreso y terminar con la corrupción. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Pero justamente nuevamente hay dos cosas que están desconectadas, ¿no? Yo no entiendo qué tiene que ver el Congreso con la corrupción que hay en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Energía y Minas, en el Ministerio de Agricultura, en la OCE, en las licitaciones, en la transformación. ¿Sabes cuál es la...? Aldo. ¿Cuál era Aldo, a ver. preguntas y te damos un segundo, una respuesta, bien fácil. Una de las funciones del Congreso es la función fiscalizadora y no la está haciendo. Y recién la hace contra el hermano de Martín Vizcarra. O sea, no seamos más papistas que el Papa. O sea, ¿cumple su función fiscalizadora el Congreso? ¿Cuántos corruptos ha metido el Congreso? Más bien lo que se le critica al Congreso, ¿no es cierto?, es que muchos se han escapado o que los han blindado. Pero yo no estoy diciendo, yo no los estoy defendiendo. Parece, lo que, por momentos parece. Por eso, pues, pero el asunto es que hay mucha cobertura diciendo lo mismo que tú también estás diciendo. O sea, no es una novedad que son personas que no dan la talla, lo hemos dicho, no tienen ni siquiera capacidad de procesar ideas mínimas. Entonces, ¿qué hacen ahí? Ahora, ¿qué hacen ahí? El asunto es, ya, fueron elegidos por la gente, ¿no es cierto? La gente votó por ellos. Los mismos que van a marchar hoy día. Así es. Porque ahí está Indira Huilca, porque está Marisa Glave, porque está Arce, porque están... ellos mismos votaron por ellos. Ellos también votaron, así es. Ellos han sido votados, pero escúchame, este parlamento no es peor que el otro, ¿ya? ¿Sabes por qué? Acordémonos, lo que pasa es que nos falta memoria. ¿Recordaban cuando hablábamos del robacable, de los lavapiés, de los comepollos? ¿Acaso no metieron preso a un representante de los minusválidos, o sea, de los discapacitados? Resultó ser el más ladrón y el más delincuente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué nos sorprende ahora? No nos acordamos, y ese parlamento lo puso el humanismo. O sea, al final de cuentas todos son iguales. El fujimorismo, claro que es una lacra, la mayoría. Algunos rescataron. A ver. ¿No? Vamos hablando con la precisión. Creo que ninguno de los que mencionaste eran del Partido Nacionalista. Sí, estaban, a ver, la señora era de Acción Popular, por ejemplo, pero no digas que puso el humanismo, o sea, Urtecho era de solidaridad. A ver, Urtecho era de solidaridad. A ver, los que fueron sancionados, los comepollos, los robacables, también. Uno creo que la de robacable que era de fujimorismo, si no me parece. Pero no, por eso en general. En general. Es una grupa, mira, Karina Beteta era... ¿De dónde era? No, Marisol Espinosa, ¿de dónde era? Ahora están Marisol Espinosa de APP, que también supuestamente su grupo está comprometido con esta señora Montenegro, ¿no? Qué curioso, están con Dios y con el diablo, es como el comercio, ¿no? Están a favor de que se vaya a Vizcarra, pero también están en contra del Congreso, o sea, a veces lo aplauden y lo apoyan a dos manos. Tenemos una llamada telefónica, por favor. Lescato también es igual, ¿no? Un segundo, por favor, escuchemos la llamada telefónica. Adelante, muy buenas tardes. Se cortó la llamada, ¿ves? Por interrumpir. Ya, entonces, te decía, es que... me parece que yo personalmente, por ejemplo, digo, yo no me he puesto camiseta en esta pelea. Yo no estoy ni con la camiseta del Ejecutivo ni con la camiseta del Congreso, porque los dos me parecen iguales de nefastos para el Perú en este momento.
no abogo porque cierre el Congreso del señor Vizcarra por las razones que tiene el señor Vizcarra. Y yo pienso que el Congreso tiene solitas sus propias razones, ellos mismos deberían echarse llave, o sea, ni siquiera esperar que el Vizcarra lo cierre, ¿no? O sea, y tampoco aspiro que el Congreso lo vaque a Vizcarra por las antipatías que le tienen. No, sino que yo te digo, este señor se está dedicando a cualquier cosa menos a gobernar. A cualquier cosa, es comentarista televisivo. No, está en los Panamericanos deportivos, a eso se dedica, ¿no? Estar en los Panamericanos. Pero ese sí es pero esa es parte de su función, pero la otra parte no la está haciendo, o sea, y más bien dice, sí, justifico la marcha, oye, no, que se vayan todos y yo también incluido, o sea, y van a salir a marchar los congresistas de la izquierda. Así es, van a salir, van a ganar cámaras. Claro. Ya vas a tener a la gente que estaba con Susana Villarán, con el peaje que todos los días recordamos, ¿no? Y ahí es donde habían marchas. Esas marchas sí eran importantes, la marcha contra el peaje, por ejemplo, y que hasta ahora no logran nada concreto. Y eso no es responsabilidad del gobierno central, es responsabilidad del gobierno municipal, por ejemplo. También. Digo, ¿cierto? Lo que voy es, más allá de la calidad moral, lo que digo es, ¿cómo yo pido, siendo congresista, que cierren el Congreso? No tiene... Tengo una llamada más, por favor, adelante. Muy buenas tardes. Buenas tardes, llamo por lo libre. Quiero decirle que esta marcha que se va a realizar hoy día es pro-gobernista, en favor de Vizcarra, y estoy en contra de esa marcha. Gracias. Gracias. El asunto es, lo que a mí más me preocupa es en qué condiciones afrontamos un probable adelanto de elecciones. O sea, ¿cuáles son los candidatos? Ya lo hemos discutido en este programa. ¿Cuáles son los candidatos al Parlamento? ¿Cuáles son las nuevas figuras jóvenes? Augusto Rey, Lindira Wilca, ¿esos son los nuevos líderes juveniles de la nueva democracia? Pero tienen su público, o sea, no te digo, pero cada uno, o sea, lo que en la oferta electoral, Jorge, y de eso se trata la democracia. Jorge, no puedes negar ninguna oferta. Correcto, el tema es, cada candidato va a tener su público, pero hay algo que es mucho más grave, ¿no? Que las instituciones que tienen que ver, ¿no? Y dirigir el proceso electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la RENIEC, OMPE y RENIEC, jefes accidentales, ¿no? No tienen un jefe elegido, ¿no? En un concurso público como debe ser, y el Jurado Nacional de Elecciones. Hay candidaturas, claro, como se llama administrativamente. Así es. O sea, al lado de su firma ponen entre paréntesis encargado. Así es. Correcto, no se han elegido, no hay Consejo Nacional de Magistratura, ¿quién va a elegir? Así es. Los del Tribunal Constitucional han vencido ya también, y en vez del Parlamento estar eligiendo los nuevos miembros, están discutiendo adelanto de elecciones. O sea, la institucionalidad, o sea, la presidencia también es una institución, o sea, el Congreso es otra institución, son las instituciones las que hacen el país. Y que lo hacen fuerte, ¿no? Claro, así es. Pero aunque no quieran creer, la opinión pública y la movilización también son instituciones, parte de la sociedad. A ver, quisiera que me consideras un Tú marchaste en la marcha de los Cuatro Suyos. Yo no solamente estuve en la marcha de los Cuatro Suyos, nosotros estuvimos en las marchas contra Fujimori en el año 98. Por eso que me parece gracioso que a mí hay una serie de personajes ahora que cuestionan a Vizcarra y que son acusados de profujimorista. Uno de ellos, por ejemplo, el periodista Víctor Ortiz, cuando él era el único que tenía un programa que combatía a Fujimori, Alberto Fujimori el padre, al verdadero, al tipo, al asesino, al que tuvo que ver con las matanzas de Barrios Altos y la Cantuta, al hombre que le entregó 15 millones a Montesinos. No, por favor, con todo el perdón que me merece el señor Tubino, la señora Bartra, ¿no? Y estos son personajes PBB de teta, ¿no? En comparación con los delincuentes que había en ese momento. Entonces las marchas son legítimas. No digo eso, espera, a ver, por eso quería que me consideraran solamente un es legítimo que la gente salga a marchar y a protestar por lo que quiere en este país, en Estados Unidos y en donde sea. Creo que no les dejan protestar en China y en Rusia, pero hasta en la Venezuela de Maduro a Guaidó le dejan salir a cada rato a hacer sus protestas, dar su golpe de Estado, y sigue siendo presidente del Congreso, y Maduro no cierra el Congreso, el dictador Maduro no cierra el Congreso. Jorge, tú has hablado de un concepto que a mí me parece importante y que justamente quería tocar, porque precisamente también el día de ayer se formaron unas comisiones
para investigar a las empresas encuestadoras. Y hemos hablado de la opinión pública. Y tú has dicho tajantemente, ¿no? La opinión pública es una institución. A ver, discutamos qué cosa es la opinión pública. Es importante lo que ha señalado Fernando, que ha habido una caída importante de un mes a otro del 14% de la aprobación al adelanto de las elecciones. Es decir, 78% a 64%. Y de repente si le damos un mes más, se cae otro 14%. Eso es una probabilidad. Pero, mira, vamos a trascender el tema de los números y las cifras. Lo que yo pretendo es llevar esto a un nivel un poco más alto y salir de la domesticidad, ¿no? El sociólogo Pierre Bourdieu, ¿no?, que tú conoces, dio una conferencia en alguna ocasión a la que tituló "La opinión pública no existe". ¿Por qué la opinión pública no existe? 3 razones fundamentales, sencillas y elementales para discutir en esta mesa. La primera es que todo el mundo tiene una opinión. Esa es la primera idea. La segunda es que se le da el mismo peso a todas las opiniones. Y la tercera es que al plantearse las preguntas desde cierto sector, supuestamente eso implica que habría cierto consenso en torno a los problemas. Es decir, ¿quién pone las preguntas y quién plantea qué problemas son los centrales para las personas, ¿no? Y es cierto que todo el mundo tiene una opinión. ¿Qué hace falta para tener una opinión? ¿Qué hace falta? Sí, tenemos una llamada. Ya no hay llamada, 1 minuto para despedirnos y no nos dijiste sí o no es legítimo que la gente se movilice. Yo he dicho que sí, eso no es el tema. Estamos hablando de si la opinión pública en realidad es una construcción o es una realidad. Ese es el tema del día. No te has enterado, ya terminamos el programa. El tema del día de hoy ha sido la movilización. Ese es el tema. Y el tema es legítimo que cierto sector de la población que no está satisfecho con el Congreso y que apoya al presidente Vizcarra se movilice y diga con sus carteles se vayan todos. A mí me parece legítimo. A mí me parece legítimo, pero que se movilice sin la plata del Estado. Eso sería ilegal, no legitimidad. ¿Qué pasa si después nos enteramos que si se moviliza sin la plata del Estado? A mí, por ejemplo, el Estado no me va a pagar y me voy a movilizar. ¿Qué pasa si nos enteramos en el supuesto de unos meses que habían fondos del Ministerio de la Mujer? ¿No? Los sancionamos, los hacemos juicios y los procesamos, punto. Esa es la democracia. Muchas gracias, hasta el día de mañana en Latina, la poderosa 990 Radio Latina y su programa Estalqueados. Muy amables. Ok. De Santa Cruz Miraflores, Radio Latina 990, La Poderosa. Esta es Radio Latina 990. Alimentando tu vida. Estalqueados con Jorge Miranda, de lunes a viernes a las 2 de la tarde por Radio Latina 9.